encontramos para hacer la entrevista al profesor Carlos Andrés Duque Acosta, con base en la tesis doctoral La ampliación ontológico-política del buen vivir, vivir bien como praxis transmoderna. Quiero agradecer en nombre de mi compañero y mío propio por haber aceptado la invitación y por estar presente virtualmente aquí, por concederles esta entrevista y agradecerles a ustedes por estar presentes. El profesor Carlos Andrés Duque Acosta es egresado de la Universidad del Valle como matemático, profesional en filosofía y magíster en filosofía. Además, es doctor en filosofía de la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil, con la tesis La ampliación ontológico-política del buen vivir, vivir bien como praxis transmoderna, 2019. Investigación que recibió mención de honor por los premios Alejandro Ángel Escobar, el más alto galardón científico que se entrega en ese país. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros sobre educación, ética y filosofía política en diversas revistas y libros nacionales e internacionales, además de escribir varias columnas de opinión en medios digitales e impresos. En su tesis La ampliación ontológico-política del buen vivir, vivir bien como praxis transmoderna, expone una visión crítica de la situación actual de la humanidad, describiendo una crisis civilizatoria multidimensional que amenaza con la autoextinción de la especie humana. Se argumenta que esta crisis está ligada al sistema mundo capitalista moderno colonial, que se expresa en la ideología del vivir mejor, basada en el progreso material y el crecimiento económico ilimitado. Se plantea que una alternativa a esta ideología es el buen vivir, vivir bien, concepto fundamentado en el respeto y la armonía con la madre tierra, que surge desde los pueblos no modernos como respuesta al vivir mejor capitalista. Se argumenta que esta alternativa implica una ampliación ontológico-política basada en la racionalidad, cosmocentrismo, que confronta las coordenadas de la ontología dual antropocentrada de la modernidad capitalista. En términos metodológicos se menciona el giro ontológico en la antropología como marco teórico para problematizar conceptos como cultura, naturaleza, Estado, nación, entre otros, y avanzar hacia conceptos como mundos, multinaturaleza, pluriverso, Estado plurinacional y propuesta cosmopolítica. Finalmente, se sugiere la posibilidad de desarrollar una filosofía política basada en el buen vivir, vivir bien como propuesta para superar los modelos clásicos de la teoría política. Bueno, profe, de nuevo muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y antes de adentrarnos más concretamente o de ir paso a paso con lo que acaba de presentar mi compañera, tuvimos acceso a una entrevista que le realizaron en El Espectador, en donde usted habla de que vivió un tiempo en Santa Elena, en su niñez, que es un barrio en Cali de clase media, que allí experimentó, vivió algunas situaciones pues, difíciles como resultado de la violencia. Nos gustaría que nos contara un poco sobre estas experiencias o estos hitos que lo llevaron a usted desde allá de ese barrio en Santa Elena hasta el día de hoy como un profesional pues, académico, un doctor en filosofía y pues allá en el lugar en el que se encuentra. Gracias a Karen y a Pedro por la entrevista y bueno, y en general a todo el grupo que compone Espacio. Chévere compartir con compañeras y compañeros de la Universidad del Valle, que es pues, mi casa de estudios y a la que sueño con volver en algún momento, que se abran espacios para la filosofía intercultural y un enfoque decolonial y que se fortalezca la línea latinoamericana. Bien, en esa entrevista que me hicieron en el diario El Espectador hace unos meses, respecto a mi libro, al parecer se ha estado vendiendo bastante. Es raro en filosofía, pero bueno. Dicen que también porque yo soy muy
muy visible en redes sociales, entonces pues he hecho mucha divulgación, y, en fin, en Facebook, en Twitter. Sí, yo vengo de un barrio de clase media, media baja, que es el barrio Santa Elena, el barrio que queda, yo crecí a pocas cuadras de la plaza de mercado, de la llamada Galería de Santa Elena, y es un sector que no es de los más paupérrimos de la ciudad, pero es sumamente violento. Ahí en la galería la gente anda armada, eh, también en mi época, en los 90, habían pandillas, y yo pues he contado en varias partes que a mí me asesinaron 11 amigos. 11 amigos en total, o 11 conocidos fueron asesinados a bala o a cuchillo. Mataron muchos amigos. Y pues eso, indudablemente, ver morir amigos que eran de infancia, de, los amigos que eran de jugar futbolito en la calle o jugar escondite y después los asesinan, es muy doloroso, pero hace parte de la historia de Colombia. Entonces ahí como que empiezo yo a conectar con esta historia colectiva de dolor que somos. Colombia es un país dramático, es un país con una historia de violencia inacabada, inconclusa, sangrante. No hemos salido de los círculos de violencia y entonces, a pesar de que yo fui muy destacado en matemáticas, de hecho mi primer pregrado es en matemática teórica, y yo era pues de los mejores del colegio y en las olimpiadas, y pues cuando uno es bueno en matemáticas todo el mundo cree que uno es un genio y todo el mundo te aplaude. Y me gustaba mucho las matemáticas y para mí eran muy sencillas. De hecho llegué a trabajar 5 años como profesor de matemáticas en las universidades Javeriana y CESI. Pero rápidamente toda esa historia colombiana ha pasado desde la dimensión de la sorpresa y después del dolor a la reflexión. Entonces hay una pregunta fundamental: ¿cómo transformar Colombia? ¿Sí? Para mí es una pregunta muy importante: ¿cómo transformar Colombia? ¿Cómo salir de la violencia? ¿Cómo salir de la injusticia? ¿Cómo salir de, incluso uno podría decir en este momento, de la polarización política, y no encontramos caminos? Eh, y bueno, a pesar de haber terminado mi carrera de matemáticas, pues yo empecé a ver materias en humanidades, en filosofía, en literatura, en psicología también, y decidí después, no, la matemática me encanta, pero yo tengo preguntas en ética y política, y más adelante en ontología, y entonces ahí inicié ese camino que es el que me tiene, como tú dices, acá, y pues yo creo que a la mitad del camino, y pues siempre guiado por una pasión muy grande de estudiar, de reflexionar. Hubiera querido escribir más, pero bueno, también la escritura requiere mucho tiempo. Yo me dediqué a esa tesis doctoral que después se volvió libro varios años, y ahora cuando uno ya tiene 7 materias por semestre más estudiantes de tesis, ya se vuelve más difícil la escritura, pero bueno, ahí voy con el deseo de arrancar, incluso arrancar, no, continuar. Ya tengo un segundo libro que he iniciado y espero pues continuar con la reflexión. Bueno, ahí dejo ahí de mi parte biográfica inicial. En lo que habla de tesis, queríamos preguntarle, cuando usted menciona la situación catastrófica en la que nos encontramos movidos por la ideología del vivir mejor, ¿podría contarnos de qué se trata y cuál fue la razón por la que decidió hacer esta investigación? Bueno, el concepto de situación catastrófica es de una autora, una filósofa belga, Isabel Stengers, y ella va a decir que ya no es tiempo de hablar de crisis climática, ambiental, sino de situación catastrófica. Estamos avanzando hacia la posible autoextinción de la humanidad. Creo que todos hemos escuchado algo de esto en el discurso de Petro, del presidente Petro, va en esa dirección también. Efectivamente, en este momento en Bogotá hay racionamientos de agua, y próximamente lo va a haber en otras ciudades. El tema del agua, pues es evidente
que ya si deja de llover una semana o más, pues nos quedamos sin agua y eso si se radicaliza, pues a dónde vamos a llegar. Todo lo que tiene que ver con la crisis climática, el calentamiento global, todo el desorden que ha causado el modelo de vida capitalista a, a la vida, pues está mostrando sus consecuencias. Y entonces, para mí, esa fue una pregunta de mucho interés. Yo les decía hace unos segundos cómo transformar Colombia, mi Colombia, la Colombia nuestra que se desangra, la Colombia atravesada por el dolor, eh, con una guerra fratricida sin fin, pero también estamos incluidos en el mundo y en ese mundo nos encontramos con un problema ecológico gravísimo. Entonces, ahí empieza la reflexión sobre Colombia a entrelazarse con el mundo y pues no me satisfacen algunas respuestas eh, eh, ecológicas, digámoslo así, eurocéntricas y empiezo a buscar en la sabiduría ancestral indígena, donde empiezo pues a encontrar elementos maravillosos para ir tratando de responder, como siempre le pasa a los profesores de filosofía o a los filósofos, uno primero trata de responderse sus preguntas, ¿no? Darle sentido a las preguntas que tiene y después ya pasa al papel y empieza a escribir y empieza de pronto a querer decir algo que ayude en la reflexión. Entonces, ese es como, digamos, en este momento, para ningún teórico político, ningún experto en ética, etcétera, eh, la crisis ambiental o, como dice Stenger, la situación catastrófica debido a esas razones no puede pasar desapercibida. Todos tenemos que vernos con eso y, y ahora vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a ver que la propuesta de la tesis es una ampliación también de conciencia, que, como lo vamos a subrayar, aunque sea se propone teóricamente. O sea, puede que se quede en la teoría y nos extingamos en 20 años, ¿sí? Pero el trabajo del profesor de filosofía es decir, mire, tenemos que transformarnos porque si no, pues estamos avanzando hacia el abismo. Como decía Walter Benjamin, la revolución muchas veces no es como quería Marx, una transformación profunda, sino, es una frase muy bella, activar los frenos antes del abismo. Eso decía Benjamin, activar los frenos antes del abismo. ¿Será que podremos? Bueno, yo no sé, no hago futurología. Profe, y en esa búsqueda personal que luego se convierte en una, en una cuestión ya pública que compete pues a todos desde su escritura y su investigación, ya entrándonos un poco más en cada capítulo de su tesis, ¿se encuentra usted con ese concepto de vivir bien o buen vivir frente a lo que nos acaba de hablar, esta ideología del vivir mejor? ¿Podría usted entonces hablarnos un poco más de esta diferencia entre estas dos visiones del mundo? Claro, yo prefiero hablar en mi libro del 2023, hago algunas variaciones con respecto a la tesis doctoral y ahora prefiero hablar de buenos vivires, en plural, buenos vivires, porque el buen vivir, dime. Es un ruido que nos está impidiendo escuchar bien lo que nos está diciendo. Es como si golpeara, no sé si es los auriculares, como si se golpeara con su propio cuerpo y genera un ruido que no permite escuchar bien algunas cosas. Listo, ¿ahí ¿Listo? ¿Ahí se se escucha? escucha? Sí. Vale. Vale. Sí, de pronto Sí, de estaba pronto estaba golpeando golpeando. con el asiento. Que decía que yo ahorita, en 2023, prefiero hablar de buenos vivires, en plural.
Buenos vivires, porque en los buenos vivires no solamente está el buen vivir del pueblo quichua del Ecuador, o el vivir bien del pueblo aymara de Bolivia, o el vivir sabroso de los pueblos afrocolombianos, o el vivir en armonía o en fresco del pueblo Misak, etcétera. Tantos nombres dados a los buenos vivires a partir de cada comunidad, y ahí empezamos a hablar de la idea de diversidad, de pluriverso. En cambio, el vivir mejor es uno solo. El vivir mejor, palabras más, palabras menos, hoy es el etos neoliberal. El vivir mejor es la ideología capitalista, individualista, consumista, materialista. Fin de la discusión. Haga plata en lo posible de manera individual. La naturaleza no entra en la ecuación, menos la madre tierra. Necesitamos es la lógica del capital. El ingreso entra y tiene que multiplicarse. Lógica de la productividad, lógica de multiplicar las utilidades, etcétera. Pero ese vivir mejor, que es lo que hablábamos, comparado con los buenos vivires que son cosmocéntricos o biocéntricos, que tienen en el fondo la vida, la comunidad toda, el cosmos como totalidad, cosmocéntricos o incluso holocéntricos, donde de holismo, de totalidad, holocéntricos o cosmocéntricos, están centrados más en la comunidad humana y no humana, incluso en otra temporalidad, la temporalidad cíclica que tiene que ver con la vida. La temporalidad del capitalismo es lineal, progrese, consuma, desarrolle, se crezca. En cambio, la temporalidad de la vida es cíclica. Ciclo del agua, ciclo de la tierra, ciclo menstrual, ciclo celular, ciclo del día, etcétera. Entonces, esos buenos vivires representan una alternativa a ese vivir mejor, que es el que nos está llevando, como lo decíamos en la pregunta anterior, hacia la autoextinción. El que está, digamos, el que promueve el consumo sin ningún tipo de conciencia, el que, por ejemplo, está construyendo cohetes para ir de turismo espacial a Marte, ¿sí? Así eso gaste yo no sé cuántas toneladas de desechos químicos, no, pues el que tiene plata para pagarse un tiquete a Marte, pues que se lo pague. Pero venga, en Marte no hay nada, eso es desierto, pero bueno, pero usted va y mira la Tierra desde lejos y eso le vale $1.000.000. Pues si usted lo puede pagar, vaya, el que no pueda, pues de malas. O incluso, de pronto quieren, como decía Elon Musk, colonizar Marte, ¿no? Entonces que los millonarios se vayan y dejen este desierto aquí y vuelvan desierto el más allá. Entonces, esa es toda la ideología del vivir mejor. Reitero, no sé si salgamos de ella o no sé si, como decía Nietzsche, perecerás por tus virtudes. No sé si finalmente la historia acabe trágicamente, pero los que intentamos pensar, sentipensar, como decimos en estos caminos de coloniales interculturales, pues tratamos también de levantar la voz y decir, bueno, aquí están estos elementos reflexivos que, reitero, contraponen los buenos vivires en plural al vivir mejor, capitalista. Entonces, nos surgió una pregunta antes de tal vez complementar con otras cosas, otras cuestiones que uno tiene, queríamos preguntar, ¿cómo el concepto del buen vivir, vivir bien, puede ofrecer una respuesta justamente al sistema mundo capitalista moderno colonial y a la crisis civilizatoria actual que incluye aspectos económicos, políticos, ecológicos y éticos? Claro, está muy relacionado con lo que les decía antes. Este sistema mundo capitalista tiene su expresión, podríamos decir, en el vivir mejor. Los buenos vivires pueden ser una alternativa muy poderosa en tanto tiene una relación distinta con la tierra, tiene una relación distinta con la comunidad, tiene una relación distinta con el consumo, tiene una relación distinta con la temporalidad. Y eso es lo que se trata de desarrollar. Ahora, ¿por qué se habla? Y me adelanto a la pregunta, no sé si la van a hacer.
¿Por qué yo digo ampliación ontológico-política? Porque la ampliación ontológico-política tiene que ver con el hecho del paso del antropocentrismo al cosmocentrismo, del paso del eurocentrismo al biocentrismo y del paso de la ontología dual a la ontología relacional. Incluso, no sé si yo pueda compartir una imagen para que lo vean mejor. ¿Puedo compartir una imagen? ¿Sí? Espérense, yo lo tengo acá a la mano porque estoy escribiendo un artículo nuevamente y quiero mostrárselos. Son unos diagramitas. Estos, miren. Estos son como, permítame, perdón. Ahí se ve. Entonces, del antropocentrismo al cosmocentrismo y de la ontología dual a la ontología relacional. ¿Sí? Me falta aquí es el diagrama del eurocentrismo al diálogo de saberes, pero esta es la idea de la ampliación ontológico-política, fíjense. La ontología dual es la cartesiana, sujeto-objeto. Somos sujetos frente a objetos. Seres humanos frente a la naturaleza, frente a recursos naturales, frente a sí, recursos disponibles. La ontología relacional tiene que ver con la interconexión entre todo lo existente, con la relación profunda entre todo lo existente. Igualmente, esto se relaciona con el antropocentrismo, centrado en el ser humano, al cosmocentrismo, que es centrado en la totalidad. Por acá dice de la naturaleza a la madre tierra, del sujeto a la comunidad ampliada, de la temporalidad lineal a la temporalidad cíclica, ontología dual, ontología. Bueno, hay una serie de cosas que aparecen en el libro. Por ejemplo, esta me faltó el diagrama del anglo-eurocentrismo al diálogo de saberes y prácticas. Entonces, esa es como la idea, ¿sí? Pero fíjense ustedes que esa ampliación ontológico-política yo también la llamo ampliación de conciencia, porque esto no es solamente teórico. Esto no es que usted diga, ay, sí, yo me voy a conectar con la madre tierra, voy a pensar en la madre tierra. No, hay una relación espiritual, emocional profunda. Es que usted efectivamente sienta que usted es parte del territorio. Recuerden ustedes que la palabra humano viene de humus y humus es tierra. El ser humano es un ser tierra. Y de hecho, quitémosle la palabra ser, que para algunos es metafísica. Somos cuerpos tierra, dice la profesora Ana Patricia Noguera. Somos cuerpos tierra, es decir, la tierra somos nosotros. Entonces, esa separación entre humano y naturaleza es pueril, es inexacta. Nosotros también somos naturaleza, nosotros también somos tierra, ¿sí? Por supuesto, tenemos la conciencia y tenemos sobre todo la voluntad de poder, como dice Nietzsche, para tratar de acomodar todos nuestros deseos, pero somos parte de la Tierra. Y a propósito, esa voluntad de poder es la que nos está llevando al drama. Esa voluntad de poder que además la conectamos rápidamente con el patriarcado. Es decir, no son las mujeres, no son los indígenas, no son los afrodescendientes, no son los africanos los que están destruyendo el mundo. Son hombres blancos poderosos de las naciones poderosas. Es el gobierno de Estados Unidos, es Israel, es Rusia, etcétera. ¿Sí? Todos desconectados de la vida, desconectados del cuidado de la existencia. Y bueno, ese es como el drama. Y pues cierro con esto. Ustedes están en un departamento de filosofía. Yo amo la filosofía, me encanta, he estudiado muchísima filosofía y sigo estudiando. Pero para mí era muy complicado en filosofía yo decir, no, vamos a estudiar tal autor, tal concepto. Y yo decía, pero bueno, pero esto cómo se conecta con ciertas preguntas que yo sentía como urgentes, ¿no? Entonces, por ahí va toda esta reflexión. Gracias, profe. Digamos que lo que acaba de decirnos está relacionado con lo que íbamos a preguntar a continuación sobre esta ampliación ontológico-política, pero pues ya abordó varias ideas. Pero me surge a mí la inquietud relacionada con este tema es, en cuanto a esta necesidad de que se lleve a cabo esta ampliación ontológico-política, que precisamente tiene que ver con una ampliación de conciencia frente a esa conciencia del sentido común que está ya como instaurada o ya está arraigada en la sociedad en general,
que tiene que ver con esta concepción ontológica eurocéntrica, egoísta o egocéntrica más bien, antropocéntrica. Sí, claro, pues ese es un desafío muy grande porque todas las escuelas espirituales, eh, por ejemplo, pensemos en los estoicos, en el budismo, en el taoísmo, todas esas escuelas espirituales antiguas a las cuales podemos sumar la sabiduría indígena ancestral, pues siempre nos han dicho que somos parte de la totalidad, somos hermanas y hermanos, somos realmente una comunidad. Pero el sistema socioeconómico capitalista, nuevamente fundado en el individuo, ha roto eso. Ha roto eso porque le interesa productores, consumidores, que además, por ejemplo, ustedes lo han visto, se deslumbre por tener el Ferrari, el Lamborghini, ¿sí? Por tener la casa de 5.000 metros para él solo o para ella sola, tener el jet privado. Entonces se han vendido esos valores que ahora nuestros jóvenes ven y todos sueñan con un Lamborghini de 2 puestos, digamos. Sí, Lamborghini de 1.000 millones de 2 puestos. Uno dice, venga, pero ¿en qué momento nos perdimos? Bueno, pues todo eso es lo que uno podría llamar el ego, la vanidad, la soberbia, el vicio, en términos de Aristóteles, la falta de virtud, que nos ha convertido en individuos desconectados de la comunidad, no solamente humana, sino también no humana. Ahora, la pregunta del millón es cómo transformamos eso. Bueno, se requiere liderazgos muy potentes, también muy conscientes, que nos vuelvan a reconectar con eso que somos. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Eh, que hay una gran paradoja, y es que estos liderazgos no les interesa tanto el poder. Como están desconectados del ego, no quieren estar allá arriba tirando línea. Sí, compañeras y compañeros, hay que la ampliación de conciencia, no les interesa, entonces es una paradoja. En cambio, los que están allá arriba echando carreta, sí les interesa el poder, sí los seduce. Por otro lado, quienes tienen este nivel de conciencia podríamos decir que no están interesados en usar la violencia. Yo les coloco un ejemplo cercano del barrio de ustedes, la Guardia Indígena NASA. La Guardia Indígena NASA no usa armas. ¿Por qué no usa armas? Porque tiene la conciencia profunda de que la vida es sagrada, incluyendo la vida del otro. ¿Sí? Ese es un ejemplo de un liderazgo atropellado. ¿Sí? Tienen bastones de mando, no tienen armas. Entonces hay una paradoja muy complicada. Lo mismo es la fuerza de las mujeres. La fuerza de las mujeres, para algunos autores y autoras, la transformación de la revolución feminista es la más grande revolución del siglo y fue sin un solo tiro. ¿Sí? ¿Sí? Pero de todas maneras, sigue digámoslo así, el patriarcado, los hombres poderosos eh, mostrándose los dientes. Fíjense lo de Israel e Irán coqueteando con el armamento nuclear. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero nosotros, como decía Michel Foucault, recordando a este gran maestro que revisaba el concepto de parresía, el concepto antiguo de la parresía, y es que el filósofo tiene que decir la verdad. Mire, todos los que están en ese salón, apréndanse en esto, bueno, apréndanse en esto, no, reflexionen sobre esto. ¿Qué define un filósofo o una filósofa? La parresía. La parresía, la capacidad de decir la verdad, su compromiso con la verdad integral, que también es llamada sabiduría, la verdad ética, política, epistemológica, estética, decir la verdad, ¿sí? Incluso decía Foucault, sin importar el auditorio y sin importar incluso el riesgo personal. Ese es el parresiastes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí me dicen en muchas partes, ay, pues es que usted es como tan ingenuo, todas las cosas que dice, o para qué. Pero nosotros decimos la verdad. Yo veo la verdad que construyo, yo digo, estamos muy enredados, es muy difícil. Yo incluso creo que esto en la teoría funciona bien, pero en la práctica nos disparan. En la práctica disparan. Los que están en la oscuridad y en la inconsciencia disparan, pero nosotros no podemos dejar de decirlo. Avanzamos hacia un lugar muy dramático, y no solamente en crisis ambiental, sino en la posibilidad de la guerra destructiva. ¿Y qué nos queda entonces? Otra vez Foucault, nos queda la resistencia. Y como decíamos desde el estallido social, la reexistencia. La reexistencia. Construir otros mundos posibles.
Bueno, creo que me extendí. Profe, Ya ven que me apasiona. sí, profe, pero muy chévere, porque antes de avanzar a la siguiente pregunta que tiene que ver con el tema de la necesidad de un decolonialismo, que estaría relacionado con lo que estaba diciendo, profe, una contrapregunta aquí todavía en este tema de la necesidad de esta ampliación ontológico-política. Usted habla acerca de la verdad, ¿cierto? Precisamente en ese apartado de la tesis habla sobre, sobre una visión de la ciencia universal, ¿no? Esta epistemología eurocéntrica o occidental, frente a una necesidad de concebir otros mundos posibles, que lo acaba de mencionar también usted, como mundos que no pertenecen a ideas culturales periféricas, sino como realidades que están allí. Sí, claro, lo que pasa es que, digamos, yo lo conecto con el enfoque decolonial. El enfoque decolonial e intercultural es muy importante porque lo que nos dice simplemente es que tenemos nosotros, por ejemplo, en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, esa ciudad-región, esa capital del suroccidente, tener conciencia de qué es lo que somos. Es la ciudad más afrocolombiana del país, con mayor población afrodescendiente, es la ciudad con más cabildos indígenas urbanos, está al lado del Cauca, está al lado de Buenaventura, está al lado del Chocó. Hay una riqueza, una diversidad étnica, social enorme. Y bueno, yo llego a la Universidad de y tú me dices, no, hay que ser experto en Platón. Digo, pues qué maravilla, Platón, pero ¿y qué más hay? Y si alguien tiene otras preguntas, y cuando llega la persona indígena, el hermano indígena o la hermana afrocolombiana, con otros mundos en su cuerpo, con la danza, con la espiritualidad, con los rituales, y se da cuenta que la filosofía es solo mente, empieza a darse cuenta que ahí empieza a fallar algo, ¿no? Y claro, la ciencia universal que hablamos es una construcción europea, como lo dijo el maestro Enrique Dussel, claro, es europea, pero se ha nutrido de todos los países. Se ha nutrido de Mesopotamia, se nutrió de la India, de la China, pero todo en la ciencia digamos, lo construye para que sea esa matemática, esa física, esa química, esa ingeniería, que es la que sirve para construir, ¿no? Digamos, para crear. Y ahí, pues, queda por fuera lo que decía, esos otros mundos, digámoslo así, no antropocéntricos. ¿Sí? Queda por fuera la espiritualidad, queda por fuera la madre tierra, queda por fuera otro tipo de temporalidades, queda por fuera, es decir, todo lo que no sea matematizable. Y lo digo como matemático, ¿eh? No lo digo porque, no, es que este dice eso porque es que le cuesta sumar fraccionarios. No, es en serio. Hay una visión detrás de la matemática. Entonces, el enfoque descolonial, reitero, hay una crítica fuerte a esa perspectiva eurocéntrica y creo yo, y lo he dicho en varios espacios, que nos permite avanzar hacia la originalidad. Yo tengo colegas muy queridos que llevan toda la vida leyendo a Habermas y haciendo libros sobre Habermas. ¿Y usted cree que a los habermasianos de Alemania les interesa? ¿Qué le va a interesar un colombiano que hable de Habermas? Ni siquiera, y si ni siquiera lo leen en alemán, pues ¿qué les interesa? Ah, pero de pronto sí, hablar de plurinacionalidad, hablar de interculturalidad, hablar de derechos de la madre tierra, que es lo que está en las constituciones políticas de Bolivia y Ecuador, por ejemplo. Eso sí es inédito, eso sí es distinto y de eso sabemos nosotros. Hablar de ayahuasca, por ejemplo, hablar de yagé, hablar de peyote, hablar de yopo, hablar de otras cosas, que yo dirigí una tesis en el departamento de filosofía donde decía que el yagé es un instrumento epistemológico y espiritual. Ah, eso son cosas distintas. Eso no es quedarnos repitiendo lo que dice Habermas. Eso ya es una cosa distinta, y que permite encontrar otros caminos más allá de ese parámetro, reitero, eurocentrado, universalista, antropocéntrico, cognitivista. Salir de aquí, mire, un apunte. En el departamento de matemáticas hay muchos profesores desequilibrados. Lo digo así con respeto, pero hay profesores desequilibrados. Y no se supone que en filosofía se busca la sabiduría. No nos habían dicho que el sabio es el hombre feliz, virtuoso. No, porque la filosofía que se da eurocéntrica está centrada aquí en la cabeza. Entonces hay varios desequilibrados. Por ahí hay unos acosadores sexuales, por ahí hay otros groseros extranjeros, por ahí hay otros con problemas con drogas. Sí, en fin, de todo en botica. Ah, ¿dónde están los sabios? Pues no están porque están en la mente. Están acá, digamos, están acá metidos temas del ego, temas de orgullo, y entonces
Chévere que la gente de filosofía se pille eso y empiece a buscar otros caminos de unas filosofías distintas. Reitero, para que haya creación, novedad, no solamente quedarnos repitiendo lo que dijo Habermas o Rawls o incluso Foucault, no, crear diálogo de saberes y prácticas que nos permita de verdad no solamente reinventar la filosofía, sino reinventar nuevos mundos. Gracias. Bueno, aquí quiero citar algo que estaba en su nota de pie, creo que en la página 25 y 26, porque me parece importante, ya que creo que el prejuicio, o sea, esa es mi vista personal solamente, ¿no? Creo que el prejuicio empieza por el desconocimiento o la ignorancia. O sea, uno subestima a las personas de comunidades indígenas, afrodescendientes o pertenecientes a alguna etnia, o que uno considera diferente por alguna característica en particular, eh, porque ignoramos y desconocemos su forma de vida, sus pensamientos, sus cosas, hasta su propio significado. Entonces, por eso en este momento quiero citar esa página de pie porque, pues, me parece importante. O sea, no digo que no la conozcan, sino que me parece importante. Dice, es importante aclarar el término indígena, pues se confunde con indio. Etimológicamente, indígena viene del latín indi, de allí, de ese lugar, y gens, origen, pueblo. Es decir, pueblo de ese lugar, originario de ese lugar. Indígena sería, por tanto, sinónimo de originario, de nativo e indio, aunque es usado desde algunos movimientos sociales con fines políticos, es sobre todo el gentilicio de los nacidos en la India. Como narra la historia, Cristóbal Colón murió creyendo que había encontrado una nueva ruta de llegada a la India. Ahora bien, indígena, entendido como nativo, originario, es también aquel que siente conectado con su lugar, con su espacio, tiempo, con la pacha, con la madre tierra. Entonces, continuamos con la pregunta. En la modernidad y el colonialismo están fuertemente relacionados por sus efectos y secuelas en las comunidades periféricas colonizadas y en la sociedad en general. ¿Podría entonces, por favor, hablarnos sobre la necesidad de un decolonialismo transmoderno? O sea, que va más allá de la modernidad, la transmodernidad. Sí, digamos, que uno que podría decir, ¿qué es lo que pasa con Europa y Estados Unidos, obviamente, con ese circuito eurocéntrico? Bueno, que por su forma de concebir la naturaleza y el mundo, eh, pues ha avanzado a partir de algunos, como decía Marx, expropiación y acumulación. Eh, entonces, en el caso de la invasión a este territorio, lo que se hizo fue sacar todos los minerales posibles, traer personas esclavizadas, meterla a las plantaciones, ponerla a sembrar, llevar toda esa riqueza para Europa y esa riqueza convertirla en dinero y multiplicarla. Hay otros pueblos que no viven así por acumulación y expropiación y dominación. Viven más conectados con el día a día, con otros valores más profundos, y entonces, claro, no están interesados en las armas, en el poder, en la violencia. Y pues aparecen estos pueblos eh, que tienen todo el poder para imponerse. Y ahí, pues esto es, uno podría decir que es un rezago de la modernidad. La ciencia, el poder, el dinero. Entonces, vuelvo y repito, uno podría sintetizarlo en el ejercicio de la voluntad de dominio, no solamente de poder que hablaba Nietzsche, sino de dominio, la voluntad de dominio, ¿sí? Que también está conectada con lo patriarcal, el patriarcal que quiere llegar a penetrar los territorios, a penetrar a las mujeres, ¿sí? A dominar. Eso está ahí, está muy latente.
Y ahí, reitero, se expropia, se acumula y vuelve, y con ese excedente vuelve y se construyen nuevas formas de expropiación y acumulación. Eso decimos nosotros desde el enfoque de colonial, siguiendo a Marx y a una serie de autores, a Dussel, a Hickenloomer, y a muchos teóricos decoloniales, que efectivamente es una herencia de la modernidad. Y aparece Dussel diciéndonos, bueno, tenemos que ir hacia un horizonte transmoderno, que vaya más allá de la modernidad, recuperando los elementos que son emancipadores de la modernidad, sobre todo los espirituales, eh, por ejemplo, los derechos humanos, por ejemplo, todos los avances científicos y tecnológicos, pero colocándolos en diálogo con una visión de lo que fue excluido, lo que fue considerado premoderno. Entonces, por ejemplo, la visión de la espiritualidad, la visión de la madre tierra, la visión del cuidado de la vida, del territorio. Entonces, eso sería la transmodernidad. Es seguir más allá de la modernidad, abriendo en diálogo sus elementos más emancipatorios con todo lo que fue excluido y silenciado. Por eso es que la palabra que yo utilizo para explicarlo son derechos de la madre tierra, porque derechos es una tradición que viene desde Roma y antes, desde Grecia, desde Roma, atraviesa todo Occidente, pero madre tierra no existía en Europa, como aparece aquí. Entonces, derechos de la madre tierra es un concepto transmoderno, va más allá de la modernidad. Y en ese sentido, pues, por ahí empezamos a encontrar elementos de, de, para encontrar nuevos caminos. Profe, y usted hablaba acerca de Petro también hace un momento, mencionaba también a la vicepresidente, pero en la tesis habla precisamente sobre este concepto, noción de transmodernidad, como algo que no, como algo que va más allá del extractivismo o de un coqueteo, digámoslo así, un simple coqueteo con estas ideas que usted nos está exponiendo, sino como algo más, si se puede decir, más violento, riguroso o más definitivo, lo que podría ser como una especie de transición, ¿no?, civilizatoria. En este sentido, usted podría decirnos si Petro y el gobierno pues, que está llevando a cabo es transmoderno o se queda corto. Pues es una pregunta muy compleja, muy compleja. Yo le he dedicado muchas horas a pensar al gobierno Petro. Sin duda es un gobierno distinto. Todo su, todo su, toda su elaboración sobre la transición ecológica, energética, perdón, es fundamental. Eh, yo creo que Petro, en teoría, tiene muchas cosas claras, pero por ejemplo, Petro, yo acompañé en algunos momentos a Francia Márquez con el tema del vivir sabroso. Yo acompañé algunas reflexiones y Petro no se interesó en nada de eso, ¿no? Petro lo del vivir sabroso, del buen vivir, no lo asume en toda su profundidad y es comprensible, tiene su visión. Petro, algunos lo han calificado como un capitalismo verde, ¿sí? Y él mismo lo dice. Yo quiero domesticar de alguna manera el capitalismo. Ahora, a mí esa discusión me parece que no es la central en Petro. Yo creo que el tema con Petro tiene que ver con el tema de la paz, en primer lugar. Porque si eso no lo solucionamos, no vamos a hacer nada importante. Y él está ahí, lo de la paz total es complicado. Siento que le ha quedado muy duro y pues nosotros todos tenemos esperanza en que pues que al final de este gobierno las cosas salgan bien. Pero reitero, es muy difícil. Yo tenía la esperanza de un Petro más conciliador, eh, que no nos metiéramos en estos ciclos de confrontación nuevamente, peleas en el Congreso, peleas en la calle, ahorita constituyentes. Yo, digamos, no tengo muchos elementos teóricos para decirlo, pero yo intuitivamente siento que ahí perdemos todos. Colombia en la pelea pierde y no tenemos, yo lo he dicho en redes sociales, necesitamos nuevos liderazgos que no dividan, eh,
Y desde luego, hay que afrontar injusticias, pero no sé, necesitamos otro talante que creo que en Petro no está, y por eso yo a Petro lo veo como un paso en la larga lucha en nuestro largo camino de transformación. Que Petro termine su gobierno bien, que pueda hacer lo que le permitan hacer, pero que se dé cuenta el pueblo colombiano que la izquierda puede gobernar, nos puede permitir a la vuelta de unos años que llegue un gobierno distinto. Y un gobierno, ¿verdad?, que logre hacer transformaciones. Yo sueño así seguramente muy idealistamente, con un Mandela, con un Pepe Mujica, sí, líderes de esa altura, ¿no?, que unifican y que, bueno, proyecto colectivo, echemos para adelante, porque nosotros, reiteramos, la polarización es muy sencilla, ¿no? Estos son los malos, estos son los buenos, y cuando uno se da cuenta, hay mucho dolor. Usted dice, no, es que Uribe es un bandido, es un delincuente. Usted se da cuenta, a Uribe le mataban el papá. ¿Sí? Uribe le mataban el papá, Iván Cepeda le mataban el papá. O sea, nosotros somos hijos del dolor. ¿Sí? Entonces es muy fácil de pronto llegar a juzgar cuando necesitamos, reitero, otro tipo de liderazgos, que todo el mundo tire para el mismo lado o que por lo menos la resistencia no sea tanta. Ahora vemos cómo Petro tiene resistencia hasta en las calles. Y mucha gente ya se dice los decepcionados o los petristes, bueno, en fin, no andemos en eso que es muy complejo. Yo quería preguntar, por ejemplo, también hay como ese sesgo de que lo que las comunidades indígenas tienen en su interioridad, uno, o sea, no cabe ahí. Es un sesgo, ¿no? Es algo que estoy tratando como de luchar bien porque yo hago parte de una comunidad indígena. Yo soy de la comunidad indígena de los Pastos y para mí fue muy difícil porque pues, fue muy difícil comprender ambos lados. O sea, tanto mi comunidad como la comunidad occidental, por decirlo así, porque prácticamente o sea, aunque yo viví en el territorio propiamente y siempre estuve reconocida como indígena, yo me crié como alguien capitalista, no como alguien con pensamiento propio, sino como alguien capitalista, occidentalista, hasta religioso, hasta católico. Entonces fue como muy difícil entrar, porque sentía que a mí misma me juzgaba, o sea, me sentía juzgada de los dos lados. Una por pertenecer a una comunidad y como que X, y la otra porque no estás dentro de la comunidad. Eso fue algo como muy difícil para mí, encontrarme, saber qué soy, a qué pertenezco, qué es lo que quiero. Entonces, bueno, ahí después ya, pues prácticamente, o sea, ya la comunidad misma sí me acogió, porque yo siempre permanecí. Ahora mi pregunta es como para ellos, ¿no? Pero esa no es la pregunta para usted, sino que siempre me pongo en mi cabeza cómo hacer que las demás personas que no pertenecen a la comunidad se sientan incluidas. Porque hay dos cosas. Una, aquellas que juzgan con su pensamiento egocéntrico y occidental de que eso es inferior. Y en otra parte hay el radicalismo que yo pienso que no me gusta sentirlo así, pero a veces lo siento así, de las comunidades para las personas que se identifican, bueno, que se muestran como occidentales, blancos, que tampoco es como que no te quiero aquí, no te quiero acá. No. Y entonces fue un gran conflicto para mí porque era como que no te quiero aquí, no te quiero acá. Decide. Eso fue algo muy complicado. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué forma se podría disminuir el desconocimiento del concepto del buen vivir? Perspectiva, porque también quisiera hacerle como estas preguntas a aquellos líderes ancestrales. Sí, yo creo que estoy teniendo la oportunidad cada vez más de acercarme a ellos, pero en base a su tesis quisiera preguntarle
como dije, de qué forma se podría disminuir el desconocimiento del concepto del buen vivir, vivir bien, en aquellas personas que no pertenecen ni se identifican como parte de algún grupo étnico y que por ello piensan que este concepto solo es aplicable para aquellas que sí pertenecen o se identifican. Sí, pues en primer lugar habría que decir que lo que tú vives lo viven muchas personas y es como cómo uno se ubica respecto a una comunidad, en el caso tuyo a tu comunidad. Y ahí hay una larga tradición de reflexión en Latinoamérica sobre el mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? A mí me gusta mucho la idea de Silvia, de la profesora boliviana, de la pensadora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, que ella tiene una frase muy bonita que es, tenemos que sacar lo indio, ¿sí? Nosotros los mestizos y las mestizas somos parte de esa mezcla compleja entre lo blanco, europeo, lo indígena, americano, incluso lo afrocolombiano. Y resulta que el racismo lo que hace es negar toda esa parte, entre comillas, oscura, negra, india. Y la profesora Rivera Cusicanqui dice, tenemos que reconciliarnos con esa ancestralidad, ¿sí? Y entender que habitamos una tensión. Las mestizas y los mestizos habitan una tensión. No son ni indios ni negros, ni tampoco blancos, ¿sí? Y ahí podemos empezar a reconocer en lo que somos y podemos empezar a conectarnos con toda esa sabiduría ancestral, Karen. Y poner prestar oídos a lo del buen vivir. Lo del buen vivir no es solamente de los Nasa, de los Misak, de los Yanaconas, no. Así como la democracia griega no solamente era de Grecia, perdón, se universalizó. El buen vivir, el vivir sabroso, el vivir bien, el vivir bonito, el vivir en armonía, el vivir en plenitud, comparten ideas muy profundas que nos pueden hacer mucho bien. Desde luego se requieren también liderazgos que las postulen, que crean en ellas. Y bueno, no es solamente un sistema de creencias, también como decíamos, es un camino espiritual de ampliación de conciencia, ¿no? Entonces no es solamente, no, yo soy liberal porque creo en esto, no creo en lo otro, no. Acá hay, reitero, un camino espiritual y si se quiere, en Colombia se requiere un camino de sanación personal y colectiva que nos permita entender por qué tenemos que cuidar la tierra como cuidarnos a nosotros mismos, por qué tenemos que defender la vida, por qué tenemos que cuidar los territorios, etcétera. Profe, en contraste con ese camino personal, también está mencionado que está la vía política, ¿no? Que se relaciona con otros campos como la tecnología, ¿no? La ciencia, el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, y también nos venía esa pregunta que de hecho usted menciona en su libro hacia el final, que tiene que ver con posibles objeciones a sus planteamientos, ¿no? Y es esta idea de que esos planteamientos pueden concebirse como antimodernistas, ¿no? Entonces, de hecho, en una entrevista que teníamos acá también con el profesor Humberto, que tenía que ver con la tecnología o la técnica, él habla de que hay una tecnósfera que está en una especie de tensión o de contradicción, digámoslo así, con la biosfera, ¿no? Está relacionado con el tema del que estamos hablando. Y de que es muy difícil o casi imposible ponerle un freno a todo el desarrollo científico y tecnológico que tenemos en la actualidad. Y para algunos entonces sus planteamientos podrían considerarse como que van en contra de ese desarrollo que tenemos el día de hoy, que nos trae los beneficios que pues que aprovechamos y de los que podemos, pues gracias a esos desarrollos técnicos, científicos, tecnológicos, pues tenemos muchas comodidades el día de hoy. ¿Qué se podría decir Estamos hablando, a por esa eso objeción? yo desde Villavicencio y ustedes desde Cali, por eso, claro, es evidente, ¿no? Sin esto no podríamos estar hablando. No estaríamos acá. ¿Qué diría usted, qué podría decirle usted a alguien que haga una objeción como esta?
Pues, digamos, no, yo no, no estoy de acuerdo con la tecnofobia o el antitecnologismo, pero sí me pregunto cómo, cómo encauzar toda esa tecnología, ¿no? Cómo, por ejemplo, sobre todo aquella que es más dañina para el medio ambiente. Eh, y coincido con el profesor Luis Humberto Hernández en que de pronto ya no se pueda detener. Eh, y ya las fuerzas que el hombre ha desatado, que eso ahí está pues el mito de Prometeo del fuego, ya el fuego que se desató ya no se apaga y de pronto termine quemando toda la casa. Entonces, pues mi llamado nuevamente es, así suene como una respuesta insatisfactoria, pero es la conciencia que puede liderar la técnica. Como decía por ahí la profesora nuevamente Silvia Rivera, una ética indígena conectada con una técnica occidental. Esa confusión, ese diálogo podría ser productivo, dice ella. ¿Sí? Bueno, yo me voy a las 11:30 para que lo tengamos en cuenta porque tengo otro compromiso. ¿Listo? No es que no quiera estar aquí ni que la esté pasando muy chévere, sino que tengo otro compromiso ya asignado y había dicho que 1:30 iba a estar aquí. Y empezamos tardecito. Sí, profe, ya precisamente Entonces, si hay preguntas del auditorio sería chévere. profe, No sé, ya precisamente estamos terminando, pues íbamos como en paralelo con el desarrollo de la tesis, ya estamos llegando hacia el final del documento con algunas ideas, pues obviamente dale. aisladas. Y la última pregunta, pues de nuestra parte, tiene que ver con esto que usted hablaba de la conciencia, la necesidad de despertar esta conciencia, que yo lo veo casi como una especie de llamado evangelístico, ¿no? O sea, es como que estamos al borde del abismo, del precipicio y hay que hacer algo. Y usted en su último capítulo de la tesis habla de esta filosofía política del buen vivir, con la, digamos, corrección que usted acaba de hacer, sería la filosofía política de los buenos vivires. ¿Cómo en la práctica, ya hemos hablado también de la política y de la práctica, cómo se ve esa filosofía política de los buenos vivires andando pues en la calle o andando en la práctica? Pues digamos, uno podría pensar que la filosofía política basada en el buen vivir es una filosofía basada en una visión no antropocéntrica, una visión cosmocéntrica. Fundamentalmente sería eso, cómo construir una filosofía no antropocéntrica, digamos, o más allá de lo antropocéntrico, ¿no? Que siempre hemos estado pensando en el ser humano, ¿cierto? Una filosofía que esté atravesada por una dimensión profunda ambiental. Cuando yo hablo de espiritual, no lo digo en términos metafísicos, esotéricos, sino la espiritualidad también es entendida como interconexión profunda, ¿sí? Tienes una relación espiritual con el territorio cuando te sientes parte del territorio. Y ahí digo, sientes, hay una sensación, lo vives, ¿no? Eh, y bueno, esa podría ser, digamos, reitero, construir una filosofía, un enfoque de la filosofía desde ahí, que creo que aquí en Colombia algunas personas lo hacen desde el pensamiento ambiental del sur, ¿sí? No lo llaman filosofía del buen vivir, pero sí hablan, hay un grupo grande en Colombia de grupo de pensamiento ambiental del sur que lidera la maestra Ana Patricia Noguera, que ahí está el profesor Arturo Escobar, otro tipo de pensadores, Omar Felipe Giraldo, bueno, otro tipo de gente muy dura que ha venido trabajando en esa dimensión. Vale, profe, muchísimas gracias. Pues, compartimos la palabra con el resto de compañeros. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud que haya quedado. Yo tengo una pregunta. Muy buenos días, profe. ¿Cómo está? Buenos días. Estoy por acá. Hola. Usted mencionaba acerca de
yo lo interpretaba de esta manera, en la medida en que el ser humano se desplaza de los metarrelatos, como por ejemplo metarrelatos ancestrales que preservan la propia vida del mundo y de su naturaleza. Yo me preguntaba hasta qué punto uno puede desplazar ese ethos neoliberal volviendo a la naturaleza de las culturas ancestrales. ¿Cómo nosotros que estamos, digamos, nuestro pensamiento está mediado por el consumismo a cada rato, cómo podemos volver digamos, de alguna manera retornar a esa espiritualidad que en última yo considero que es el problema, ¿no? La ausencia de metarrelatos y que el metarrelato sea por así decirlo, la estructura del gobierno, ¿no? El neoliberalismo. Usted para vivir bien tiene que acumular bienes materiales, ¿no? Esa sería como mi interrogante. Pues, digamos que la idea del metarrelato se queda mucho digamos, la entiendo, pero se queda como un plano discutivo. Porque los metarrelatos, hasta donde yo entendía, recuerdo la idea de Lyotard, o incluso Heidegger, que eran los metarrelatos, era el cristianismo, el marxismo, el capitalismo, etc. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos reconectarnos con otras formas de vida? Bueno, lo decíamos hace unos minutos, pues hace parte de nuestra herencia. Los mestizos, como tú y como yo y como todos los que estamos acá, los mestizos y las mestizas, bueno, tenemos sangre indígena y ahí hay una ancestralidad profunda con la cual nos podemos conectar. Ahora, uno podría decir, no hay que hacer un cambio enorme en el mundo, en el planeta, uno puede empezar a cambiar su estilo de vida, su forma de vida, ¿sí? Hay gente que se dedica a hacer, como llaman, permacultura o a ser decididamente ambientalista, ¿sí? A buscar caminos para, digamos, el mundo, eso lo decía Heidegger, no es solamente el mundo intersubjetivo, también es tu mundo, es el mundo que tú construyes, ¿sí? Y en tu esfera íntima, tú puedes empezar a construir un mundo distinto. Claro, alguien podría decir, no, pues eso no funciona porque pues el mundo se va a acabar. Pero bueno, si tú tienes conciencia, pues le bajarás un poco al consumo, tendrás más conciencia, por ejemplo, de cómo construir comunidad, cómo arraigarse más en un territorio. No sé, por ejemplo, la maestra Silvia Rivera Cusicanqui, vuelvo a ella, porque es una autora para mí muy importante, ella hace sus talleres como invita a la gente a sembrar. O sea, la conexión con la tierra es concreta, es que te unten las manos, vuelve a la tierra porque tú eres tierra, ¿sí? Entonces, digamos, sin duda son algunas recomendaciones, habrán otras más, y no son las definitivas, porque las definitivas pues son, no sé, irnos a la guerra, imponer por la fuerza un modelo económico, o tratar de defendernos frente a la arremetida neoliberal transnacional, no sé, bueno, esas son cosas más globales. Y reitero, yo me paro aquí nuevamente con una visión de perdedor, en el sentido que esto es muy complejo. La transformación de conciencia, pues obviamente es difícil que se dé, mucho menos ahora, vuelvo y repito, cuando pues el desprecio por la vida es total, como lo que hemos visto en Israel, que han estado bombardeando civiles, ¿no? Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué esperanza queda? Digamos, es complejo, pero reitero, teóricamente uno puede exhibirlo. Y en la práctica, pues ya es más difícil. Muchas gracias, profe. Bueno, profesor Carlos Andrés Duque, muchísimas gracias por toda su entrevista. Quiero personalmente, pues, en nombre de mi compañero y yo, agradecerle por habernos concedido esta entrevista y su tiempo y a explicarnos varios conceptos que teníamos ahí en la mente. Personalmente, quiero agradecerle por brindarnos este espacio a nosotros como comunidades indígenas, como pertenecientes a un territorio, poder de cierta manera uno mismo adentrarse a través de estos textos, adentrarse más, saber qué es lo que quiere ser,
y por qué. O sea, le agradezco mucho eso personalmente y también en el nombre de algunos compañeros indígenas que les mostré. El texto es una base muy fuerte para las decisiones que uno tome también. Entonces, agradezco su tiempo, por haberse interesado en lo propio y por su dedicación. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto, que estén bien y siempre a la orden. Muchísimas Nos vemos gracias. pronto por Cali, voy a volver a Cali, me hace falta Cali. Profesor, Chao, que estén bien. muchas gracias. Ven.